La NASA realizó un briefing sobre 3I Atlas, y lo que se negaron a discutir es más revelador que todo lo que mostraron. Ahora mismo, después de 43 días de silencio, la NASA finalmente rompió su silencio sobre el tercer visitante interestelar jamás detectado. Múltiples naves espaciales lo observaron. 20 misiones recolectaron datos. La comunidad científica esperaba respuestas. Lo que recibieron fue una hora de imágenes desenfocadas y declaraciones cuidadosamente guionizadas que evitaron cada cuestión importante. Avi Loeb, profesor de Harvard, predijo una hora antes de que el briefing comenzara. Predijo que la NASA mostraría imágenes borrosas, repetiría que es solo un cometa y culparía al cierre del gobierno por los retrasos. Tenía razón sobre todo. El funcionario de la NASA Amit abrió abordando lo que llamó rumores. Declaró directamente: este objeto es un cometa, parece y se comporta como cometa, y todas las evidencias apuntan a que es un cometa, como si decirlo suficientes veces hiciera que las anomalías desaparecieran. La administradora Nikki Fox enfatizó cuán emocionada estaba de que las personas especularan durante el cierre. Lo llamó jornada que todos estamos haciendo juntos. Palabras dulces que esquivaron cada cuestión científica. Entonces mostraron las imágenes, y la comunidad científica inmediatamente notó lo que estaba faltando. Aquí está lo que debería perturbarte más. Avi Loeb documentó 12 anomalías específicas sobre 3I Atlas. La NASA no abordó ninguna de ellas, ni una. En cambio, presentaron datos que la comunidad ya tenía. Hablaron a su audiencia como alumnos de quinto grado y evitaron discutir cualquier cosa que no encajara en su narrativa. Piensa en eso, antes de revelar lo que la NASA deliberadamente ignoró en su briefing. Si quieres entender por qué esto representa un problema fundamental con cómo agencias espaciales manejan datos incómodos, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque lo que estamos a punto de exponer muestra la diferencia entre investigación científica y control narrativo. Y deja un comentario. ¿Confías en la explicación de la NASA sobre 3I Atlas? El briefing fue anunciado con fanfarria. Múltiples misiones de la NASA contribuyeron. Mars Reconnaissance Orbiter capturó imágenes próximas sin precedentes. Hubble proporcionó datos ópticos. James Webb usó espectroscopia. Psyche, Lucy, Maven, Parker Solar Probe, todos contribuyeron observaciones. Sonó abarcador. Impresionante. El objeto interestelar más observado de la historia. Entonces mostraron lo que recolectaron. La imagen de la High Rise del Mars Reconnaissance Orbiter, tomada desde apenas 30 millones de kilómetros de distancia, mostró una bola difusa de luz. No mejor que la imagen del Hubble de julio, posiblemente peor. ¿Cómo tiene sentido esto? La cámara más avanzada jamás enviada a Marte, con resolución capaz de ver detalles pequeños como 1 metro en la superficie marciana, captura objeto interestelar y produce mancha borrosa. Mientras tanto, astrónomos amateurs, con telescopios de jardín, estaban capturando imágenes detalladas, mostrando 7 chorros distintos, colas iónicas, anticolas y estructuras de partículas de polvo. La NASA no presentó esas observaciones amateurs. No las reconoció. No discutió por qué equipo amateur estaba capturando más detalles que instrumentos espaciales de miles de millones de dólares. El patrón fue consistente a lo largo del briefing, cuando astrónomos amateurs como Gianluca Masi, del Virtual Telescope Project, publicaron secuencias de alta resolución mostrando cambios morfológicos rápidos. La NASA los ignoró. Cuando observadores independientes documentaron la tasa de rotación del objeto, pareciendo cambiar forma en minutos, la NASA mostró imágenes estáticas desenfocadas. Esto no fue apenas descuido, fue selección deliberada. La NASA tenía acceso a cada observación amateur. La comunidad científica venía compartiendo datos libremente por meses. Virtual Telescope Project, observadores amateurs a través de Estados Unidos y Europa, todos publicando observaciones en tiempo real, con mucho más detalle que lo que la NASA presentó. Sin embargo, el briefing no presentó nada de eso, como si esas observaciones no existieran. La espectroscopia del James Webb mostró dióxido de carbono y hielo de agua, información ya publicada, ya conocida, nada nuevo. Datos del Hubble de julio mostrando el núcleo,
ya publicados, ya analizados por investigadores independientes. La NASA pasó una hora presentando información que la comunidad científica ya tenía, mientras cuidadosamente evitaba discusión de cualquier cosa que no encajara en modelos confortables. Avi Loeb resumió el briefing perfectamente. La colección de imágenes presentada, así como algunos datos espectroscópicos, incluyen imágenes difusas que no añaden mucha percepción a las propiedades de 3I Atlas. Pero el problema real no fue calidad de imagen. El problema real fue lo que la NASA eligió no discutir. Examinemos las anomalías que la NASA ignoró. Primera anomalía: masa. Basado en las propias estimaciones de tamaño de la NASA, 3I Atlas tiene diámetro entre algunos miles de pies hasta algunos kilómetros. Ya vago, pero hasta estimativas conservadoras colocan su masa en órdenes de magnitud mayores que visitantes interestelares anteriores. 1.000.000 de veces más masivo que Oumuamua, 1.000 veces más masivo que Borisov. Esto crea un problema estadístico que la NASA no abordó. Si objetos tan grandes existen en el espacio interestelar y pueden alcanzar nuestro sistema solar, ¿por qué no vimos 1.000.000 de objetos menores del tamaño de Oumuamua primero? ¿Por qué vimos 2 visitantes pequeños seguidos inmediatamente por algo 1.000.000 de veces más masivo? La probabilidad parece invertida. Objetos mayores son más raros. Deberían aparecer menos frecuentemente. Sin embargo, aquí tenemos el patrón opuesto. Sesgo de detección no explica esto. Nuestros telescopios son más sensibles a objetos mayores. Deberíamos haber detectado miles de menores antes de encontrar uno tan masivo. El hecho de no haberlo hecho sugiere que nuestra comprensión de poblaciones de objetos interestelares está completamente equivocada. O 3I Atlas representa algo inusual. Como Loeb declaró en Fox News, dado el reservorio limitado de material en el espacio interestelar, ¿por qué no vimos 1.000.000 de Oumuamuas o 1.000 Borisovs antes de ver 3I Atlas? Esa es una cuestión importante que ni siquiera mencionan. La NASA reconoció la masa, mencionó las estimativas de tamaño, luego siguió adelante sin discutir la improbabilidad estadística. El observatorio Vera Rubin, que comenzó operaciones recientemente, se espera detecte 5 a 50 objetos interestelares durante su investigación de 10 años. Proyecciones iniciales sugirieron que la mayoría serían del tamaño de Oumuamua o menores. Encontrar 3I Atlas tan temprano en la era de detección levanta cuestiones sobre distribución de tamaño de objetos en el espacio interestelar. El briefing de la NASA no abordó esto. Presentó el tamaño como hecho interesante. Pasó al próximo tópico. Segunda anomalía: trayectoria. 3I Atlas está viajando en alineamiento notable con el plano donde los planetas orbitan, el plano eclíptico. La NASA reconoció que esto facilitó para sus misiones observar. Lo llamó posicionamiento afortunado. Lo que no discutieron es cuán estadísticamente inusual ese alineamiento es. Objetos entrando aleatoriamente del espacio interestelar deberían venir de direcciones aleatorias. La mayoría debería tener altas inclinaciones relativas al plano planetario. La probabilidad de llegar alineado con la eclíptica es aproximadamente 0.2%. Sin embargo, 3I Atlas llegó perfectamente posicionado, como si supiera dónde llegar para observación óptima por planetas del sistema solar interno. La trayectoria también lo trajo para encuentros próximos con múltiples planetas. Pasó por Marte a 30 millones de kilómetros. Pasará por la Tierra a 270 millones de kilómetros en diciembre. Encuentra a Júpiter a 54 millones de kilómetros en marzo. La probabilidad combinada de esos encuentros próximos sucediendo por casualidad, aproximadamente 0.005%. La NASA lo llamó conveniente. No mencionó que era estadísticamente improbable. No discutió por qué objeto de trayectoria interestelar aleatoria llegaría con alineamientos planetarios tan precisos. Tercera anomalía: los chorros. Observaciones amateurs muestran múltiples chorros fuertemente enfocados emitiendo del objeto, uno extendiéndose por más de 1.000.000 de kilómetros del núcleo, cerca de 7 visibles en imágenes detalladas. Lo que los torna inusuales no es su existencia. Los cometas tienen chorros. Lo que es inusual es su comportamiento. Esos chorros permanecen colimados, enfocados. ¿Cómo haces?
a pesar de que el objeto gira cada 16 horas. En modelos cometarios estándar, rotación debería hacer que los chorros parecieran ondulados o borrosos. Regiones activas giran y apuntan en direcciones diferentes. Los chorros deberían desenfocarse y dispersarse. Chorros cometarios naturales muestran desenfoque rotacional. Se esparcen, pierden coherencia, se dispersan en plumas amplias. Los chorros de 3 y Atlas no. Mantienen estructura, permanecen enfocados por distancias enormes, preservan orientación a través de cientos de rotaciones. La física no funciona para que los chorros mantengan colimación por 1.000.000 de kilómetros mientras la fuente está girando cada 16 horas, o la rotación está sincronizada con emisión de chorros de formas que no entendemos, o los chorros están siendo activamente guiados. La NASA mencionó ver chorros y actividad alrededor del perihelio. Categorizó esto como comportamiento cometario típico, pero no explicó la colimación apretada. Loeb detalló por qué esto levanta cuestiones. El hecho de que el chorro, había un astrónomo amateur que lo fotografió y podías ver extendiéndose 1.000.000 de kilómetros del objeto. Había 7 de ellos en una de las imágenes. Lo que es extraño sobre los chorros es que están firmemente colimados y el objeto supuestamente gira cada 16 horas. Entonces la cuestión es por qué esa rotación no está borrando los chorros. Esperarías que el chorro fuera medio ondulado, donde apunta en direcciones diferentes en momentos diferentes por causa de la rotación del objeto. No vemos eso. Nuevamente, un rompecabezas que necesita ser explicado. No estoy diciendo que esto necesariamente demuestra que estamos lidiando con propulsores tecnológicos o algo así. Solo estoy diciendo que hay aspectos de este objeto que son intrigantes. ¿Respuesta de la NASA? Mostraron imágenes difusas donde chorros eran mal visibles. No abordaron el problema de la colimación. Siguieron adelante. La física térmica lo torna más extraño. Los chorros se forman cuando calentamiento solar causa sublimación de hielos volátiles. Ese proceso debería ser caótico. Diferentes regiones calientan desigualmente. Los chorros disparan en múltiples direcciones con intensidad variable. 3I Atlas muestra emisión organizada y coherente. Múltiples chorros disparando simultáneamente desde diferentes localizaciones de superficie, todos manteniendo estructura, todos permaneciendo colimados. Ese nivel de organización es inesperado para desgasificación natural. Cuarta anomalía, composición química. Análisis espectroscópico muestra mucho más níquel que hierro en lo que el objeto libera. Esto es geológicamente bizarro. Níquel y hierro son gemelos cósmicos, forjados juntos en supernovas, encontrados juntos en meteoritos, asteroides, cada objeto natural que estudiamos. La razón es consistente a través del sistema solar porque todo material se formó de la misma nebulosa primordial. Separarlos requiere procesamiento o condiciones de formación radicalmente diferentes de cualquier cosa en nuestro sistema solar. 3I Atlas muestra exceso de níquel sin hierro correspondiente. Firma química diferente de cualquier cometa natural observado. El James Clerk Maxwell Telescope detectó líneas de emisión molecular inusuales, razones que no corresponden a ninguna composición cometaria conocida. Espectroscopia del Webb confirmó alto dióxido de carbono, pero también mostró firmas orgánicas que no fueron totalmente explicadas. La NASA mencionó detectar varios elementos. No discutió las razones inusuales. No explicó cómo esa composición podría formarse naturalmente. Cuando presionada sobre anomalías químicas durante preguntas y respuestas, respuesta de la NASA fue que objetos interestelares deberían tener composiciones diferentes porque se formaron alrededor de estrellas diferentes. Explicación razonable en la superficie, pero no aborda los específicos. Razones níquel-hierro deberían aún ser consistentes, independiente de ambiente estelar. Ambos elementos se forman en los mismos procesos de nucleosíntesis. No obtienes uno sin el otro en evolución estelar natural, a menos que el objeto se formó bajo condiciones que no entendemos, o a menos que la composición no sea enteramente natural. La NASA no exploró ninguna posibilidad, solo dijo que se espera sea diferente, y siguió adelante. Quinta anomalía. La anticola. Colas cometarias estándar apuntan lejos del Sol, empujadas por radiación solar y viento solar.
Física básica que todo cometa sigue. Presión de radiación actúa en partículas de polvo. Viento solar empuja gas ionizado. Ambas fuerzas apuntan radialmente hacia afuera del Sol. 3I Atlas tiene cola normal, pero también tiene anticola apuntando hacia el Sol. Flujo de material moviéndose en la dirección equivocada. La NASA mencionó brevemente esto. Lo llamó emisión de granos aumentada hacia el Sol. Partículas grandes de polvo que aún no fueron empujadas lejos. Pero imágenes muestran flujo activo continuo, no detritos residuales. Algo activamente empujando material hacia el Sol con fuerza suficiente para superar presión de radiación. Las imágenes del Virtual Telescope Project de noviembre muestran la anticola claramente, extendiéndose en dirección opuesta de la cola principal, estable a lo largo de múltiples sesiones de observación. Estructura consistente, sugiriendo emisión continua en vez de mecánica orbital. Para que partículas grandes se muevan en dirección solar, requiere velocidad inicial en aquella dirección mayor que velocidad de escape, o fuerza continua empujándolas. Ninguna explicación encaja bien en modelos cometarios. Si partículas fueron eyectadas con alta velocidad inicial, ¿por qué hacia el Sol específicamente? Eyección aleatoria debería producir partículas moviéndose en todas direcciones. Vemos flujo preferencial en dirección solar. Si fuerza continua está empujándolas, ¿cuál es el mecanismo? Presión de radiación solar actúa hacia afuera. Gravedad actúa hacia adentro, pero no crearía flujo direccionado. Alguna otra fuerza es implicada. La NASA mostró una imagen destacando la anticola. No discutió el mecanismo, no explicó la física, categorizó como inusual, pero no anómalo. La cuestión de cómo y por qué no fue abordada. Sexta anomalía: cambios rápidos de brillo. Observaciones fotométricas muestran brillo de 3I Atlas, fluctuando en escalas de tiempo inconsistentes, con rotación simple. Curva de luz no corresponde a modelos estándar para cuerpo irregular rotativo. Cambios ocurren demasiado rápido, variaciones demasiado grandes, patrón demasiado organizado. Explicación natural sería rotación compleja, movimiento de tambaleo alrededor de múltiples ejes. Pero esto debería producir curva de luz caótica, variaciones aleatorias. 3I Atlas muestra patrones estructurados, picos de brillo recurriendo en intervalos, sugiriendo actividad organizada en vez de tambaleo. La NASA mencionó que el objeto es activo. No discutió anomalías de la curva de luz. No presentó datos fotométricos mostrando variaciones rápidas. Astrónomos amateurs documentaron esos cambios. Múltiples observadores confirmaron mismos patrones. Datos existen. La NASA eligió no presentarlos. Séptima anomalía: la estimativa de edad. Análisis espectroscópico y modelaje de trayectoria sugieren que 3I Atlas puede tener 7 a 14 mil millones de años. Más viejo que la Tierra, más viejo que el Sol, posiblemente formado durante medio día cósmico, el pico de formación estelar en la galaxia. Esto lo torna reliquia de era anterior del cosmos, formado cuando la Vía Láctea era químicamente diferente, cuando estrellas de baja metalicidad dominaban, cuando el propio universo era más joven. Un objeto tan viejo debería mostrar señales de intemperie espacial extrema, bombardeo de rayos cósmicos, alteración química, erosión de superficie por interacción con medio interestelar. Sin embargo, 3I Atlas muestra actividad organizada, chorros coherentes, estructura estable, como si hubiera sido protegido de alguna forma durante miles de millones de años de viaje. La NASA mencionó posible origen antiguo, discutió como curiosidad científica interesante. No exploró implicaciones de tal edad extrema combinada con nivel de actividad actual. Un objeto a la deriva por el espacio interestelar durante 7.000 millones de años debería estar muerto, dormido. Todos los volátiles hace mucho sublimados por rayos cósmicos y encuentros estelares. 3I Atlas es vigorosamente activo, disparando múltiples chorros, liberando material a altas tasas, comportándose como cometa fresco a pesar de potencialmente ser más viejo que nuestro sistema solar. Esa combinación no encaja en modelos confortables. Esas son apenas 7 de las 12 anomalías que Loeb documentó. La NASA no abordó ninguna de ellas en detalle. En cambio, presentaron su conclusión como hecho establecido.
Este es un cometa. Se comporta como cometa. Todas las evidencias apuntan a que es cometa. Cuando cuestionados por los medios, la mayoría de las preguntas fue superficial. Información de trasfondo básica, cronología de observaciones, detalles técnicos sobre instrumentos. Pero hubo una pregunta sobre los chorros. La NASA reconoció actividad pero no explicó la colimación. Dijo que está siendo estudiado. Resultados vendrán después. Después. Siempre después. Después de que narrativa está totalmente controlada. El contraste con visitantes interestelares anteriores es marcante. Cuando Oumuamua pasó en 2017, la NASA eventualmente liberó datos abarcadores. Comunidad científica debatió libremente. Múltiples hipótesis propuestas. Avi Loeb publicó artículos sobre posible origen tecnológico. Otros propusieron composiciones exóticas como icebergs de hidrógeno o hielo de nitrógeno. Jason Wright discutió velas solares. Discusión fue abierta. Datos fueron disponibilizados a investigadores independientes. Astrónomos amateurs contribuyeron observaciones. El proceso fue transparente incluso cuando conclusiones eran inciertas. Con 2I Borisov en 2019, la NASA fue transparente. Compartió espectros, curvas de luz, documentó fragmentación conforme sucedía. Cuando el núcleo se partió, datos fueron liberados inmediatamente. Comunidad científica analizó en tiempo real. Múltiples artículos publicados examinando cada aspecto: composición química, integridad estructural, dinámica de fragmentación, características del sistema de origen. La conversación fue abierta, incertidumbre fue reconocida, hipótesis alternativas fueron exploradas. Con 3I Atlas, el patrón cambió completamente. Conclusión definitiva presentada primero. Datos cuidadosamente curados. Anomalías ignoradas. Preguntas desviadas. El retraso de 43 días estableció el tono. Mientras China liberó imágenes de la Tianwen-1 libremente y ESA publicó datos del ExoMars sin restricción, la NASA retuvo. Alegó que cierre del gobierno impidió liberación, pero otras agencias estaban liberando datos durante el mismo periodo. La excusa del cierre pareció conveniente en vez de convincente. Cuando la congresista Ana Paulina Luna envió carta formal exigiendo liberación de datos, la NASA respondió que reglas burocráticas impedían compartir. Sin embargo, esas mismas reglas no impidieron otras agencias espaciales de ser transparentes. La restricción selectiva de información creó apariencia de gestión narrativa en vez de apertura científica. ¿Por qué? ¿Qué hay en 3I Atlas que deja a la NASA tan defensiva? Algunos científicos defienden abordaje de la NASA. Kevin Grazier, de la Universidad de Iowa, explicó que cometas interestelares deberían parecer diferentes de cometas del sistema solar, bombardeados por rayos cósmicos durante miles de millones de años. Cambios químicos esperados. El color rojizo y alto dióxido de carbono tienen sentido para objeto antiguo. Ciencia funciona verificando explicaciones naturales primero, antes de considerar escenarios improbables. Punto justo. Método científico requiere agotar explicaciones naturales antes de proponer extraordinarias. Navaja de Occam sugiere que explicación más simple es generalmente correcta, pero esa no es la crítica. La crítica no es que la NASA concluyó que es cometa. La crítica es cómo presentaron esa conclusión, mientras evitaban discusión de rompecabezas documentados. Como Loeb declaró en entrevista con NewsNation, oficiales de la NASA no abordaron los rompecabezas básicos sobre este objeto. La masa del objeto es 1000 veces más que el anterior, 1.000.000 de veces más que el primero. ¿Por qué somos tan afortunados de recibir paquete tan enorme? ¿Por qué está volando en el plano de los planetas? ¿Por qué hay mucho más níquel que hierro en lo que libera? Hay muchos rompecabezas que ni fueron mencionados. Y como Sherlock Holmes notó, no hay nada más engañoso que un hecho obvio. Básicamente dicen que es cometa familiar, pero no están dispuestos a abordar esas anomalías. No mencionaron ninguna de ellas y no hay soluciones hasta ahora. Esto revela cómo agencias espaciales manejan incertidumbre. Cuando datos no encajan en modelos confortables, tienen dos opciones: reconocer anomalías y admitir incertidumbre, o presentar conclusión definitiva mientras evitan preguntas incómodas. La NASA eligió segunda aproximación y salió contraproducente.
En vez de construir confianza, creó escepticismo. Científicos inmediatamente apuntaron lo que el briefing evitó. Confianza pública erosionó aún más. La ironía es marcante. Durante carrera espacial en los años 50 y 60, la NASA era confiada implícitamente. Cada anuncio aceptado, cada conclusión creída. La agencia representaba autoridad científica y excelencia americana. Ahora, con todo online y accesible, fe pública declinó dramáticamente. Personas pueden comparar declaraciones oficiales con observaciones amateurs. Pueden ver cuáles preguntas son respondidas y cuáles son evitadas. Pueden reconocer cuando instituciones están gestionando narrativa en vez de compartir información. Encuestas recientes muestran aprobación para presupuesto anual de $20,000 millones de la NASA, siendo cortado en 24% en 2026. Personas cuestionan si sus dólares de impuestos están siendo usados efectivamente. Parte de ese escepticismo viene de momentos como este, cuando agencias presentan conclusiones mientras evitan preguntas que científicos están realmente haciendo, cuando instrumentos de miles de millones de dólares producen imágenes peores que telescopios amateurs, cuando 43 días de retraso resultan en presentación de datos ya publicados. El briefing pareció menos revelación científica y más ejercicio de relaciones públicas, proyectado para cerrar conversación en vez de avanzarla. Loeb dijo algo en el briefing que vale destacar. Cuando preguntado si la NASA es de mente abierta o si apenas decidieron que es cometa y van con eso, respondió: burócratas o científicos sin imaginación quieren que creamos en lo esperado, pero el resto de nosotros sabe que lo mejor está por venir. La vida vale ser vivida, si permitimos que lo inesperado nos sorprenda. Ciencia es experiencia de aprendizaje. Todo lo que sugiero es: vamos a recolectar más datos para descubrir con certeza. Ese es el corazón de la investigación científica. Reconocer lo que no sabes. Recolectar más datos. Permanecer abierto a resultados inesperados. Seguir evidencia donde quiera que lleve. El briefing de la NASA hizo lo opuesto. Presentó certeza donde incertidumbre existe. Evitó anomalías que no encajan en la narrativa. Siguió adelante sin abordar cuestiones fundamentales. El abordaje revela prioridades institucionales. Mantener modelos establecidos importa más que explorar anomalías. Control narrativo importa más que transparencia. Percepción pública importa más que rigor científico. La situación de los datos se pone más interesante. Loeb declaró que hasta el 19 de diciembre debería haber cantidad sustancial de nuevos datos. Observaciones del web, programadas para aquella fecha, podrían ayudar a determinar si todo sobre 3 y Atlas puede ser explicado por procesos naturales, o si hay aspectos que modelos actuales no pueden contabilizar. ¿La NASA liberará esos datos transparentemente? ¿Discutirán anomalías abiertamente? ¿O tendremos otro briefing cuidadosamente gestionado que evita preguntas incómodas? Basado en 19 de noviembre, expectativas no son altas. El problema se extiende más allá de este único briefing. Representa patrón de cómo instituciones manejan descubrimientos que desafían estructuras establecidas. Y no es único a la NASA. A lo largo de la historia científica, observaciones anómalas fueron descartadas, ignoradas o explicadas cuando no encajaban en teorías prevalentes. Deriva continental fue ridiculizada por décadas. Helicobacter pylori, como causa de úlceras, fue rechazada por el establishment médico. Rayo globular fue considerado ilusión óptica, hasta evidencia de video tornarse innegable. En cada caso, instituciones defendieron modelos establecidos en vez de seriamente investigar anomalías. Científicos que presionaron por investigación más profunda fueron marginalizados. Datos que no encajaban fueron minimizados. Eventualmente, evidencia se tornó abrumadora. Paradigmas cambiaron. Nueva comprensión emergió. Pero la transición siempre fue resistida por inercia institucional. 3i Atlas puede representar momento similar. Una observación que no encaja en categorías confortables. Comportamiento que desafía modelos estándar. Datos que levantan más preguntas que respuestas. La respuesta de la NASA sugiere que no están listos para cambio de paradigma. Prefieren forzar observaciones en estructura existente en vez de reconocer que estructura puede estar incompleta.
El briefing reveló algo importante sobre cómo instituciones manejan descubrimientos que no encajan en estructuras establecidas. Pueden abrazar incertidumbre e investigar completamente, o pueden afirmar conclusiones defensivamente mientras evitan datos desafiadores. La NASA eligió abordaje defensivo, y científicos notaron. Astrónomos amateurs continúan capturando observaciones detalladas. Cada noche trae nuevas imágenes mostrando estructura y comportamiento que fotos difusas de la NASA no revelan. Investigadores independientes continúan analizando firmas químicas, anomalías de trayectoria, comportamiento de chorros, construyendo cuadro abarcador de objeto que no se comporta como cometas familiares. Y la NASA continúa insistiendo que todo es normal, nada para ver aquí, solo cometa haciendo cosas de cometa. La laguna entre narrativa oficial y realidad observable crece más amplia. 3I Atlas permanecerá visible hasta primavera de 2026. Pasará más cerca de la Tierra en diciembre, encontrará a Júpiter en marzo, entonces saldrá del sistema solar para siempre. Última oportunidad de estudiar este visitante completamente. Última oportunidad de responder preguntas que la NASA parece no querer hacer. Si esa oportunidad será usada para investigación científica genuina o gestión narrativa, permanece por verse. Pero una cosa es cierta, el briefing del 19 de noviembre hizo más para dañar credibilidad de la NASA que mejorarla, al evitar anomalías en vez de abordarlas, al presentar imágenes difusas en vez de análisis detallado, al desviar preguntas en vez de involucrarse con ellas. La NASA creó exactamente el escepticismo que estaba intentando evitar. A veces silencio es más informativo que habla, y a veces lo que instituciones se niegan a discutir te dice más que lo que eligen revelar. 3I Atlas continúa su jornada a través de nuestro sistema solar, exhibiendo comportamiento que no corresponde a modelos confortables, levantando cuestiones que no tienen respuestas fáciles, forzándonos a confrontar posibilidad de que nuestra comprensión de objetos interestelares puede estar incompleta. Y la NASA continúa insistiendo que no hay nada inusual para discutir, que todas las anomalías tienen explicaciones naturales, que hacer preguntas incómodas representa especulación en vez de investigación científica. Las observaciones del web de diciembre serán reveladoras, no apenas por lo que revelan sobre 3I Atlas, sino por cómo la NASA elige compartir o retener esa información. Liberarán datos abarcadores, permitirán análisis independiente, reconocerán anomalías abiertamente, o tendremos otro briefing gestionado donde conclusiones son presentadas sin abordar preguntas que científicos están realmente haciendo. La respuesta revelará si la NASA prioriza verdad científica o narrativa institucional, si están dispuestos a seguir evidencia en territorio incómodo o prefieren mantener certeza confortable. 3I Atlas nos está dando esa opción. Y la respuesta de la NASA, hasta ahora, sugiere que no están listos para hacerla. Si este análisis del briefing problemático de la NASA te hizo cuestionar cómo agencias espaciales manejan datos anómalos, asegúrate de apretar el botón de suscripción y activar notificaciones. Estamos rastreando cada desarrollo con 3I Atlas y responsabilizando instituciones cuando evitan transparencia. Deja un comentario con tu opinión. La NASA está siendo científicamente cautelosa o deliberadamente evasiva. Y comparte este video con cualquiera que piensa que agencias espaciales gubernamentales siempre cuentan toda la verdad. Después de ver esto, esa suposición se torna mucho más difícil de mantener.